sale a descalificar y ahora lo dan como fuente legítima de información. Todo eso lo hemos escuchado más o menos las últimas 2 semanas. De repente Ken Salazar era el más malo de Marilandia, el nado sincronizado de todas las vocerías de Morena, ahí con su comité Pol Pot, decidieron que había que comérselo, porque era malísimo, había dicho cosas muy cuestionables del macuspano. Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un gran trabajo en su sexenio, que a él no le consta que Rubén Rocha Moya haya recibido dinero del cártel de Sinaloa, y hoy la presidenta dice, escúchenlo, total, Israel. Pues ¿Sí o no? A ver, es que en semanas anteriores habíamos escuchado, por lo que se había dicho que viene en su libro, acerca de que un susurrador que había dicho que el presidente Andrés Manuel tenía miedo de lo que llegara a decir el Mayo, y en la entrevista que le hacen en Univisión el día de ayer, pues aclara que él lo dijo o lo pone en el libro porque así le decían algunas personas con las que él se reunía, ¿no? Decía varios empresarios, era lo que me decían, y cuando le hacen la pregunta expresa, oiga, pero usted tenía información o tiene información acerca de que el presidente Andrés Manuel debe de temer algo, él dice no. La verdad es que nunca recibimos y es muy importante que venga del embajador de Estados Unidos esto, porque la oposición ya lo había utilizado para decir que había un vínculo del presidente con el narcotráfico y que eso venía en el libro y bueno, se había hecho un escándalo y así lo aclara de manera muy sencilla diciendo no, yo lo dije porque así me decían algunos empresarios que eso es lo que ellos escuchaban, ¿no? Entonces, no hay elementos, no hay pruebas, como se ha estado insistiendo. Yo no tengo evidencia de eso, ¿no? Directamente, es lo que decía muchísima gente que venía a verme a mí en la embajada o en reuniones que tenía, ¿no? Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y hoy sí el ridículo monumental de la misma Azucena Oresti, de la oposición en general, que se les caen sus mentiras una y otra vez, y no importa cuando veas este video. Hay que decirlo, agachó la mirada de la vergüenza, porque ella cacareaba las mentiras según que mencionaba Ken Salazar, y que se malinterpretó, como escucharemos a continuación, donde le cae a la boca a todos los opositores, donde él demuestra y dice que no tiene ninguna prueba de que tenga vínculos el expresidente López Obrador con el crimen organizado y los gobernadores que él mencionó. Por si fuera poco, usaban ahora sí como si fuera fiel y seña lo que decía duro y contundente, y ahorita andan muy enojados Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa y todos los planistas que se les cayó un héroe más. Vamos a escuchar que se les caiga la cara de vergüenza, ahorita lo platicamos. De la Fuente Coahuila. Bueno, pues Ken Salazar dice que él dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un gran trabajo en su sexenio, que a él no le consta que Rubén Rocha Moya haya recibido dinero del cártel de Sinaloa, y hoy la presidenta dice, escúchenlo, total, Israel. Pues ¿Sí o no? A ver, es que en semanas anteriores habíamos escuchado, por lo que se había dicho que viene en su libro, acerca de que un susurrador que había dicho que el presidente Andrés Manuel tenía miedo de lo que llegara a decir el Mayo, y en la entrevista que le hacen en Univisión el día de ayer, pues aclara que él lo dijo o lo pone en el libro porque así le decían algunas personas con las que él se reunía, ¿no? Decía varios empresarios, era lo que me decían, y cuando le hacen la pregunta expresa, oiga, pero usted tenía información o tiene información acerca de que el presidente Andrés Manuel debe de temer algo, él dice no. La verdad es que nunca recibimos y es muy importante que venga del embajador de Estados Unidos esto, porque la oposición ya lo había utilizado para decir que había un vínculo del presidente con el narcotráfico y que eso venía en el libro y bueno, se había hecho un escándalo y así lo aclara de manera muy sencilla diciendo no. Yo lo dije porque así me decían algunos empresarios que eso es lo que ellos escuchaban, ¿no? Entonces, no hay elementos, no hay pruebas, como se ha estado insistiendo. El caso de Rocha Moya, él mismo dice, pues yo estuve aquí 4 años en México y nunca tuve datos de que permitieran presumir ese vínculo del gobernador con licencia de Sinaloa, ¿no? Con el crimen organizado. Entonces, es lo que hemos estado sosteniendo. Si alguien hace una afirmación de que hay un vínculo de algún político, pues tiene que ofrecer las pruebas y en ese momento no se han ofrecido ninguna prueba, incluso en el caso de Rocha Moya. ¿Están trabajando para regresar a Rocha Moya al gobierno? Yo creo que no, pero a ver, también hay que decirlo, si no se presentan las pruebas, ¿bajo qué argumento se le puede privar de un derecho constitucional? Que regrese, sí. ¿No? ¿Que regrese o que no regrese? Rubén. Bueno, primero, yo creo que ese libro todo el mundo lo va a comprar, ¿no?
Pues no sé, ya está muy manoseado. Tiene ¿no? tiene mucha promoción. Mucho chisme. Tiene mucha promoción estos días, entonces habría que ver cómo le va. No, a si ese lo compras libro. me lo prestas, pero la verdad es que creo que ya está muy manoseado, ¿no? Terceras. Primis. Bueno, Seguro. exacto, Ajá. exacto. No, le voy a comprar uno cada uno. Porque Para que no No, anden peleen de por el dos. migajeros. ese es un tema. Dos, a ver, la oposición no dijo nada. Sencillamente el señor ex embajador señaló o filtró lo que hoy se está discutiendo. Yo escuché lo que dijo ayer en Univisión. Él dice, en mi momento yo no recibí información, no sé si después haya llegado información sobre el caso del gobernador de Sinaloa. Ahora, ¿qué es lo objetivo, Azucena? Pues lo objetivo es que el país está metido en un problema grave de inseguridad, que tenemos un conflicto internacional con los Estados Unidos, que un día sí y otro también tenemos problemas que van trascendiendo y que van dificultando la vida diaria de los mexicanos. El cobro de piso se incrementa, los ataques contra los periodistas no cesan, contra los defensores de derechos humanos y contra los medioambientalistas también. Esa es la verdad. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de aquella política de López Obrador de abandonar la lucha contra el crimen organizado, que se sintetizó en la frase que él dijo, abrazos y no balazos, y en el compromiso que él dijo de que en unos cuantos días íbamos a tener paz en este país, y eso no sucedió. ¿Qué opinas de lo dicho ahora por Ken Salazar? Y dice la presidenta, a ver, ahora sí escúchenlo, y luego me contestan si debe regresar una Rocha Moya al gobierno de Sinaloa. Es casi de broma, ¿no? O sea, a mí me parece muy poco serio un gobierno que cambia de opinión cada semana y que en función del más mínimo interés de su beneficio sale a atacar, sale a reconocer, sale a descalificar y ahora lo dan como fuente legítima de información. Todo eso lo hemos escuchado más o menos las últimas 2 semanas. De repente Ken Salazar era el más malo de Marilandia, el nado sincronizado de todas las vocerías de Morena, ahí con su comité Pol Pot, decidieron que había que comérselo, porque era malísimo, había dicho cosas muy cuestionables del macuspano. Y entonces lo hicieron pedazos en la mañanera. Salió la presidenta más o menos en una especie de antropofagismo político. No, y luego hubo una de la fiscal. Y luego salió la fiscal, y luego también Rosa Isela, y todos los canibalillos ahí que tienen el comité de polpoteando de Morena. Tú no. No me refiero a ti. Tú. Pero ahora, sin rubor ni pudor, nos lo citan como fuente legítima de información. Qué importante el embajador. Escúchalo. La verdad de las cosas es que el pobre Ken Salazar pues está mal con todos. Pues Era, sí, era pues esto le pasa conocido. por andar ahí de chismoso. Sí, era conocido como el embajador de López Obrador en Washington. Claro. Acá generó una ruptura, era el oficial, el oficiero de López Obrador. Y resulta que hizo declaraciones que no les gustaron y a pesar de que se puso de alfombra ese gobierno, lo atacaron. Y ahora trata medio de echarse para atrás. La verdad de las cosas es que por eso yo no tengo interés en comprar el libro. Pero lo que no hay que perder de vista es que la acusación de Rocha la hace un juzgado. El mismo juzgado que luego ustedes celebraron cuando García Luna. Con García Luna estaban felices, claro, porque era del PAN. Pero Rocha Moya, un juzgado lo acusa y pone evidencia, y hay un tratado. Y ¿Pone evidencia? ¿Qué evidencia? Evidencia la solicitud de todo lo que considera un juzgado como para ser O sea, procesado. ahí enumeran Sí, los claro. señalamientos, ¿no? Y ahora sí preparan el regreso de Rocha Moya. A mí me parecería un error, pero pues síganse. O sea, cuando tu adversario se equivoca, déjalo, síganle. El desgaste va a ser para ustedes. Entonces, ¿Ken Salazar es digno de confianza o no? A ver, lo que dice Ya nada más para ver si lo Emilio- citamos o no lo citamos. Bueno, es que él ¿Es mismo, confiable o no confiable? Estamos partiendo de una discusión que se dio en torno a lo que él mismo dijo. Por eso. O sea, nadie le puso palabras en su boca cuando él escribió eso en el libro, y él mismo aclara a qué se refería. Entonces, yo creo que lo que está haciendo la presidenta es decir, miren, ya aclaró esta situación él mismo, diciendo que no había pruebas, él no tiene elementos para afirmar lo que dice en el libro, sino los puros dichos. A ver, ¿qué de dice en el otros. libro que aclaró? En el Por libro, ejemplo. más lo que se ha reportado, porque el libro todavía no ha salido,
pero lo que se dice es que él menciona que por la detención del Mayo, el presidente Andrés Manuel estaba nervioso por lo que podría llegar a decir. Cuando le piden una explicación, ¿a qué se refiere con eso? En la entrevista de ayer, él aclara y dice, es que iban a mi oficina, yo me reunía con ya personas... tenemos esa parte del susurrador de Ken. Que esa eso, parte, ahorita la ponemos. Ajá. Que eso decían, o sea, no eran elementos que tuviera la embajada o el gobierno de Estados Unidos de manera oficial para poder sostener esa afirmación que quedó en el libro. Ahora dicen, se le fueron con todo. No se le fue con nada. Simplemente se dijo, a ver, ¿quién mintió respecto de la extracción y secuestro de Ismael Zambada y que fue llevado a Estados Unidos? Porque había dicho el embajador Ken Salazar en su momento, y ayer mismo él lo reitera en la entrevista, que no participaron agencias de Estados Unidos en el operativo que lo llevó a Estados Unidos al Mayo. Y después sale el FBI en exposición que hace de la avioneta o el avión en que se llevó, diciendo que sí habían participado. Es lo único que preguntó la presidenta la semana pasada. ¿Quién está mintiendo? A ver, ¿qué dijo sobre el susurrador Ken Salazar en la entrevista en N+ Univisión? Todos los empresarios y más de los empresarios estaban hablando de todo eso. Eso es lo que hablaba el pueblo, lo que salía donde quiera, ¿no? Yo no tengo evidencia de eso, ¿no? Directamente es lo que decía muchísima gente que venía a verme a mí en la embajada o en reuniones que tenía, ¿no? Bueno, es lo que dice Ken Salazar. Sí, empresarios y personas, ni siquiera autoridades, ni siquiera información de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Azucena no sabía para dónde hacerse. La risa que presentaba es risa de nervios. Ken Salazar lo dice duro y contundente. Me contaron, lo escuché. Igual que conocen a una famosa, claro, que dice, más bien pseudoperiodista, como Anabel Hernández, que ella menciona que las cosas de vínculos con el crimen organizado, se lo dijo un pajarito, del pajarito, y ese es lo que utiliza como su fuente. Ya basta de eso, una cosa es la libertad de expresión, y otra decir libertinaje en las mentiras, que hemos visto que eso le fascina a la oposición, la falta de tener un proyecto o un plan de trabajo para el pueblo mexicano, les fascina gastar los miles de millones de pesos en prerrogativas que tienen para fomentar mentiras, que al final se les caen. De por sí los planistas no están bien vistos por el pueblo mexicano, imagínate que siguen utilizando falsas o mentiras, o utilizándolas como verdad, y que los únicos que lo creen son sus pequeños cerebros. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, compartan la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor ponernos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende, y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.